Bienvenidos a este encuentro de exploración de la mirada holística en el mundo de la educación. Todos hemos sentido esta mirada holística en las medicinas alternativas, pero se ha oído mucho menos hablar de esta mirada dentro de la enseñanza. Para explicar qué puede aportar esta mirada holística a la enseñanza, vamos a emplear una pequeña metáfora, un juego que consiste en comparar nuestro cuerpo con el sistema educativo que poseemos en estos momentos. Nuestro cuerpo físico es un ejemplo perfecto de lo que es un funcionamiento holístico. Todo en él funciona holísticamente. Se trata de llevar esta mirada, esta sabiduría a nuestra propia enseñanza, a nuestra propia vida. Bien, vamos a empezar esta comparación fijándonos en 5 puntos de ese comportamiento holístico de nuestro cuerpo físico. El primero es, fijémonos en una célula. Una célula contiene la información genética de todo el cuerpo. Por eso se puede clonar una célula. Con una célula se puede clonar todo el cuerpo. Es algo fantástico. Una célula contiene la información de todo el cuerpo. Vayamos a nuestras aulas a ver qué ocurre. Y nos encontramos con las asignaturas. En absoluto, cada asignatura contiene la información del resto. Están separadas, sesgadas. Ahí tenemos, pues, un déficit de mirada holística. Es necesario redefinir nuestras asignaturas, dándoles ese marco holístico. No es necesario esperar a que el sistema cambie sus temarios. El maestro puede aprender a darle un marco a su asignatura que la ponga en conocimiento con las demás, gracias a los nuevos paradigmas del conocimiento. Bien, volvamos al cuerpo otra vez y nos encontramos otra vez con las células. Estas células se comunican entre sí a través de luz, como ha mostrado el biofísico Fritz Albert Poe en Alemania hace mucho tiempo. Las células se comunican a través de emisiones de luz de rayo láser, coherente, pura, que permite el intercambio de gran información a gran velocidad. Una auténtica maravilla en nuestro cuerpo. Todas las células, un trillón de células comunicándose a través de rayos láser de luz. Curiosamente, cuando alguna de esas células pierden esa comunicación, tenemos las células cancerosas, como él también ha mostrado, que dejan de comunicarse a través de esa luz. Y entonces se pierde esa armonía holística. Bien, llevemos esto a nuestras clases. ¿Qué tenemos en nuestras clases? Pues, ¿cómo es la comunicación en nuestras clases entre las diversas edades? Nula. Segregamos a los alumnos por edades. Todos tienen más o menos la misma edad, salvo el profe, que está ahí. Entonces, esta segregación es también un apartarse de la mirada holística. Las edades deben comunicarse entre sí. Hoy en día ni siquiera lo hacen en la mayoría de los hogares, puesto que los abuelos no están, por ejemplo. Digamos que el único reducto donde las edades están todas juntas en nuestra sociedad son en los parques públicos. Qué bonito ir un domingo y ver en los parques públicos gente de todas las edades, abuelos, personas maduras, niños, mujeres embarazadas, todas las edades conviviendo, es como un reducto. Pues ese reducto habría que expandirlo a nuestras escuelas, a nuestras aulas, buscar, inventar mecanismos para que esa presencia de todas edades estuviese en nuestras escuelas. Bien, volvamos a nuestro cuerpo físico. Y fijémonos ahora en cómo se comunican esas células, o más bien, con arreglo a las funciones que hacen, cómo es esa comunicación entre las células. Si miramos el cuerpo físico, no hay unas células privilegiadas sobre otras. En realidad, las funciones que hacen son de forma y manera que todas las células están al servicio de todas y todas se benefician. Es impensable en un cuerpo que no tenga una enfermedad grave que unas células se rebelen contra las otras o que compitan entre las otras. Esta mirada holística está más allá de la competitividad, es la colaboración entre ellas. Y bien, no hay unas células privilegiadas sobre las otras y por eso la relación entre ellas, entre las células, es en red, como lo tenemos en Internet, es una comunicación en red en que todos podemos aportar desde el mismo nivel. Bien, vayamos a nuestras aulas. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras aulas? ¿Cuál es la geometría con la cual nos comunicamos en nuestras aulas?
Pues es una geometría piramidal. En la cúspide de la pirámide está el maestro con todo su conocimiento y lo intenta llevar hacia abajo, hacia la base, hacia los alumnos, llenar toda su mente con aquel conocimiento que de alguna forma sirve a los intereses de una determinada cultura, de una determinada mirada del mundo. Y entonces se pone, de alguna forma, a estos alumnos al servicio de esa mirada. Como veis, el conocimiento no tiene lugar en red, sino de forma piramidal, y nunca los alumnos, o muy poco, pueden aportar, no puede subir el conocimiento hacia arriba, normalmente desciende hacia abajo. Bien, pues ahí tenemos un déficit de mirada holística, también en este asunto, en cómo se produce la comunicación entre el conocimiento y el maestro, que lo representa, y los alumnos. Volvamos al cuerpo. Bien, nuestro cuerpo no solamente tiene un comportamiento holístico entre sus células y entre sus órganos, es aún más maravilloso. Resulta que nuestro cuerpo tiene un comportamiento holístico con toda la naturaleza, con todo el planeta Tierra. ¿Cómo lo hace? A través de la respiración y a través de la nutrición. Constantemente estamos intercambiando átomos a través de la alimentación y la respiración, hasta el punto que nuestro cuerpo físico en realidad es toda la Tierra, pues nuestros átomos van viajando por toda la Tierra y nos van entrando a través de la comida, de nuevo en nuestro cuerpo. Es una danza, es la danza de la vida. Es una visión holística, todo el mundo comunicado y de nuevo sin una relación privilegiada. Bien, ¿cómo llevamos esta visión al aula? Bueno, pues lo primero que observamos que ocurre en un aula es que esa comunicación con la vida exterior está cerrada. Se cierra la puerta del aula y se habla sobre la vida, sobre el conocimiento sobre la vida, pero la vida queda fuera del aula. ¿Veis? De nuevo se corta la visión holística de comunicación con el mundo exterior, con el mundo del que formamos parte. Entonces una educación holística no puede estar separada de la vida, no puede estar ligada por la vida solamente por el conocimiento académico, sino que debe estar en contacto directo con esa vida. Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando del conocimiento biológico de un árbol, de la fotosíntesis, de sus partes, de la savia, etcétera, 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 examinando al alumno sobre ese conocimiento, y sin embargo nunca hemos integrado ese conocimiento saliendo fuera y abrazando un árbol, sintiendo la comunicación entre la persona y el árbol. La mirada holística incluiría esa comunicación. La mirada holística no se puede reducir al intelecto. Es más, el intelecto realmente pierde su función cuando se desconecta de las otras partes. ¿Qué hace un órgano del cuerpo desconectado del resto? Le plantea un problema y se lo plantea a sí mismo. Entonces, cuando dejamos la vida fuera de nuestras aulas, más allá del intelecto, estamos desconectándonos de la vida y sembrando esa idea en nuestros alumnos. Bien, vamos al último punto, volvemos al cuerpo y nos fijamos en un detalle. Detrás de todo este funcionamiento fantástico del cuerpo hay algo que da vida y que anima a ese cuerpo. Algo más allá de cualquier teoría científica y de cualquier corriente espiritual. Las personas que hemos visto morir a alguien, que hemos visto expirar a alguien, no nos cabe la menor duda, y la hemos sentido, más allá del conocimiento que hayamos recibido, hemos sentido que hay un punto en que la persona expira, en que la vida deja de habitar ese cuerpo. Hay una presencia en los cuerpos, una presencia que da vida a toda la mirada holística. Vayamos a nuestras aulas. Esa presencia que hay en nuestros alumnos, más allá de sus cuerpos, de sus culturas, de sus comportamientos, esa esencia, ese ser, ese corazón de la vida, no está presente en el discurso diario de clase. Y debería ser su centro, su eje, debería ser esa presencia que nos convierte a todos en estrellas con luz propia, que tenemos algo que dar a la vida, aunque estemos aprendiendo conocimientos intelectuales, aunque no los tengamos, aunque nos suspendan en las asignaturas, tenemos siempre algo original que entregar a la vida, que está en esa esencia. Eso es fundamental en la mirada holística. Algunos les dan el nombre de la parte espiritual, pongámosle el nombre que queramos,
pero en una educación holística, completa e integral, esto no puede faltar. Es más, debería ser la esencia, el eje fundamental. Bueno, ya hemos definido un poco lo que podría ser la educación holística, comparando entre el cuerpo, lo que tiene el cuerpo, y las deficiencias en esa dirección que tendría nuestro sistema educativo. Lo mismo es aplicable a los padres en su educación en casa. Bien, ¿qué podemos hacer para intentar habitar esta mirada? Bueno, pues podemos ir a un curso de formación holística en la que haya distintas miradas, distintas experiencias. Esto es muy importante. O sea, no tiene sentido que alguien venga a un taller mío a explorar solamente la mirada holística que yo proporciono, sino que debe enriquecerse con las otras miradas para tener el contraste adecuado con lo que yo mismo estoy enseñando, ¿no? Es fundamental, no caigamos en la trampa de desconectarnos, tenemos que ser células conectadas. Cada formador de maestros debe estar conectado con lo que los demás hacen, ser fiel a su propia esencia, a su propio mensaje, pero debe estar conectado con los demás, nunca entrar en competencia. Entonces, un curso de formación en educación holística debe proporcionar ese abanico de formadores que den su pincelada, su visión, su experiencia y lo den de una forma ordenada. Evidentemente, si vamos a Internet no tendríamos ese orden, tendríamos ese conocimiento desparramado. Entonces un curso en educación holística nos permite tener ese orden, esa visión, que será incompleta y es perfecto, porque una cuestión fundamental en la educación holística es recuperar la creatividad. Entonces tenemos que ser creativos con ese conocimiento que adquirimos. No debemos adquirir ese conocimiento en educación holística como en el colegio, como algo que se vierte sobre nuestro intelecto. Tenemos que vivirlo, sentirlo y ampliarlo. Bien, con esta visión de un curso en educación holística, el educador, en general, o el amante de la educación, puede tener una idea en la práctica, en la vida cotidiana de la educación, de cómo ir aplicando esa mirada y de interaccionar con las personas que lo imparten y llevando pues, los propios problemas que tengan en clase para poder aplicar esto, poderlos compartir con ellos. De esta forma también se elimina un problema. Cuando uno entra en un conocimiento nuevo y le empieza a apasionar, hay dos problemas, hay dos límites, ¿no?, que limitan el desarrollo de este conocimiento. Uno es la falta de información y otra el exceso de información. Claro, si uno no ha ido a hablar de educación holística o sabe muy poco, tiene 4 pinceladas, evidentemente tiene una falta de información y difícilmente la va a poder aplicar en sus clases y en la educación con sus hijos. Si entra en la red y empieza a mirar a diestro y siniestro, lo que tendrá es un exceso de información, lo que se llama el síndrome de la ballena. Estás lleno de información, pero no sabes qué hacer con ella. Bien, pues un curso de formación holística permitiría seleccionar un poco de información que está incompleta, evidentemente, pero permite eliminar esos extremos, el de poca información y el de exceso de información. Así que os recomiendo, si así lo sentís, hacer cursos de formación holística. En mi caso, mi pincelada en estos cursos de educación holística va en la mirada que yo denomino educar empoderando, que lo que aporta es tratar de hacer del eje de las clases, mis experiencias en secundarias, donde yo sabría aplicarlo mejor, ¿no?, pero evidentemente se puede ampliar a cualquier nivel educativo, hacer de las clases, sea cual sea la asignatura, el eje fundamental, el autoconocimiento. Si una persona no se conoce a sí misma, difícilmente podrá sentirse el creador de su propia vida. Entonces sería ese el eje de mi aportación de mirar empoderando. Para ello utilizo unas herramientas muy poderosas que son los nuevos paradigmas científicos o del conocimiento, con los cuales el marco de asignatura se puede ampliar, el autoconocimiento va implicado en los mismos nuevos paradigmas y esa sería un poco mi aportación, mi pincelada, que evidentemente está incompleta. Es importante esto. Cualquier mirada está incompleta y eso es fantástico, porque nos invita a complementarla, a ampliarla con nuestra propia experiencia, con nuestras propias discrepancias. Bueno, esto ha sido como una primera exploración en ese universo holístico de la educación, un terreno virgen que está en buena medida por explorar, que necesita exploradores, y os invito a convertiros en exploradores, en creadores, y evidentemente a comunicarnos en red cuando se aplican todas estas cosas, cómo funcionan, qué obstáculos encontráis al aplicarlas.
Gracias por haberme acompañado en esta exploración de este nuevo territorio y me despido de vosotros con un abrazo holístico. Gracias por vuestra presencia y atención.